Muy buen día, amigos, tengan ustedes una linda mañana. Bienvenidos a otra emisión de 5 canciones 5 en Beef Art Tries. ¿Qué les parece si empezamos así de una con el listado del día de hoy? Tenemos como para arrancar, de las 5 canciones de hoy, arrancamos por el disco más nuevo, que es el de Sheehan Kim, más nuevo de la lista de las 5 canciones que tenemos. Sheehan Kim es el disco se llama Classics, es el cuarto disco del dúo formado por M. Ward, que es un cantautor, productor, guitarrista y compositor, que también formó parte del supergrupo Monsters of Folk y tiene unos cuantos discos como solista. Y la segunda parte del dúo es Zooey Deschanel, que es la actriz. Es una actriz muy buena, por ahí se acuerdan de la película 500 días con ella, también tiene una participación muy piola en la película Casi Famosos. Forman este dúo Sheehan Kim y les va muy bien, ya van como, creo que tienen 5 discos de estudio, este es el cuarto, y acá se le animan una versión muy linda, muy interesante de un clásico de Dusty Springfield. El tema es Stay a While, que le daba título, si mal no recuerdo, al segundo LP de estudio de Dusty, de la super diva de soul inglesa. Así que Sheehan Kim, Stay a While, tiene un video oficial muy lindo también, vale la pena chequearlo. Siguiendo con el soul y el rhythm and blues, ¿se acuerdan de esta gente? Claro que sí, ¿no? Son los Commodores, y este disco se llama Midnight Magic, y ese que tiene una canción en los Commodores. Muchos lo recordarán por ser la banda que catapultó, qué buena palabra, a Lionel Richie al estrellato. Acá todavía estaba Lionel Richie, de hecho acá se lo puede ver, mirá. Acá está. Clarito, ¿no? Esa cara no se ve todos los días. La canción elegida es una canción con los Commodores en esta época, que este disco es del 79, ya estaban más bien volcados a la música disco, pero el tema que elegimos se llama Sexy Thing, o sea, cosa sexy, y es del guitarrista de la banda, y es un funk bien pegajoso, bien gomoso, al estilo lo que estaba haciendo George Clinton con Parliament Funkadelic a fines de la década del 70. Tema número 3, eterno abonado en Beef Art Tries. Se trata, por supuesto, de Van the Man, de Van Morrison, y este disco, la canción que elegimos proviene de este disco que se llama Himnos al Silencio, Hymns to the Silence, del año 91. Hay que recordar por dónde andaban sus colegas en aquel entonces, sus congéneres, que se podría decir que completamente perdidos. Iván nunca perdió el rumbo y siempre siguió haciendo música valiosa, incluso en la década del 80, que fue la década difícil para muchos de sus compañeros de generación, los que habían nacido en la década del 40, Beatles, Stones, Dylan, Neil, etc. En este disco doble, o sea, Van no se andaba con chiquitas, hay una canción que es muy linda, que es la que elegimos, que se llama Pagan Streams, siempre con el tema religioso, Van, religioso pagano, ¿no? Pagan Streams es un tema de esos que fluyen así medio en un solo acorde, también como son los temas de Van Morrison que me gustan mucho a mí, en donde la base es el asunto y él tiene una letra que es como un flujo de conciencia, y Pagan Streams tiene una línea de bajo impresionante y un pianito ahí también muy lindo. Hymns to the Silence, disco número 800 de Van Morrison. Tema número 4 es lo que está sonando acá de fondo. Es la canción de título del tercer disco de los neoyorquinos, Odyssey. Es una banda de música disco, pero con mucha variedad. O sea, esta es la canción que da título al disco, se llama Came Together, tercer disco de estudio del año 1980. Y la canción que elegimos en realidad es... este tiene un tema que hacen los Tindersticks.
que se llama If You're Looking for a Way Out. Lo hace Tinderstick en el disco de la chica embarazada en la tapa. Ahora no me acuerdo bien cómo se llama. Pero la que elegimos nosotros se llama Down Boy y es un tema bien machacado, así, bien new wave. Bien podría haber estado en los primeros 4 discos de Blondie. Plastic Letters, Parallel Lines, alguno de esos. Un tema que no tiene nada que ver con la banda, que es más bien new wave, medio punk incluso, pero está buenísimo. Raro, diferente, como los temas que suelen gustarnos. Última canción en 5 canciones 5 en Beefheart Cries, y se trata de, a estos los conocía todo el mundo, pero acá todavía no. La edición super trucha con código de barras acá. Se trata de Soul Asylum, por supuesto todo el mundo los conoce por Runaway Train, el hit que tuvieron a principios de los 90, que rotó por todos lados, sobre todo en MTV, esos temas que levantabas una piedra y sonaban. Pero acá, en este segundo disco de estudio del año 1986, los produce Bob Mould, de Husker Du, por supuesto. No sé qué habrá hecho Bob Mould a nivel producción ahí, seguramente apretar rec y nada más. Y compartían escenario con los Replacements, con Husker Du. Eran una banda super punk en aquel momento, y este disco es así crudo y muy guitarrero, y la canción que elegimos se llama Can't Go Back, donde ya se anticipa el costado super melódico de Soul Asylum. No es un tema de Pirner, es el otro compositor que Dan Murphy, sí. Es el mismo que compuso Cartoon, uno de los temas más melódicos de la banda. Así que Soul Asylum cierra nuestro 5 canciones, 5 del día de la fecha, y que tengan un muy buen resto de semana. Esto fue Beefheart Cries, muchas gracias.